Realmente me motiva ver a mi hermano Alfredo. Me ganó el pensamiento, Juanito, a este caballero, a este hermano, lo conocemos hace 26 años. Siempre fue fiel al Señor. Él fue maestro de escuela dominical, incluso. El crecimiento de muchos de nosotros también estuvo a la par de las enseñanzas que algún día la dio él o la dio la hermana Muriel. Pero los años han pasado, Muriel está en la presencia del Señor y el Señor ha querido ponerlo al hermano en un quebrantamiento. Tal vez él se pregunte, Dios, no estoy solo, en medio de todo estás tú conmigo. Por eso lo amamos, porque la iglesia de Cristo es un hospital donde venimos todos los que estamos con el alma rota, el alma quebrada. Y acá, como veníamos estudiando en la escuela dominical, debemos de amarnos los unos a los otros, interceder los unos por los otros. ¿Por qué, hermanos? Dios nos usará en la medida que vivamos de acuerdo a su voluntad. Siempre lo hemos dicho. Y la voluntad de Él es que la palabra del Señor fluya en una manera vertiginosa, primeramente haciendo efecto en nuestras vidas para poder impactar a otros que tienen muchas necesidades. Y esto lo vamos a hacer a medida que meditemos juntos, oremos juntos, nos animemos juntos. ¿Por qué? Dios tiene un propósito para nuestra vida, no importa lo que estemos pasando. No importa que a veces nos sentimos solos físicamente, pero Dios está con cada uno de nosotros. Gracias, hermano Alfredo, porque usted puede saborear la presencia de Cristo en su vida. No han sido años en vanos que usted aceptó a Él como su Señor y su Salvador y hizo majestad y cantar con el corazón y el entendimiento, porque Dios lo ama de una manera especial. Así como a nuestro hermano Alfredo, muchas veces Dios quebranta nuestra voluntad. ¿Solamente para qué? Para hacernos vasijas, para la gloria de su nombre. El Señor quiere hacernos eso, instrumento útil en sus manos. Y solamente, hermanos, vamos a ser instrumentos útiles cuando nosotros seamos dúctiles a la palabra de Dios. Cuando realmente, como cantamos, majestad, eres tú mi Dios, nosotros nos sometamos a Él, quebremos las rodillas y podamos elevar el corazón, el alma y depender bastante de Él. Al estudiar las Escrituras encontramos que Dios actúa en la vida de hombres y mujeres, a fin de que sean, ¿qué cosa? Siervos preparados para toda circunstancia, preparados para todo momento, para el servicio que Él tiene. Hemos hablado de Timoteo, seguimos hablando de Pablo, que fue vituperado, que fue vejado, pero sin embargo siempre su amor estuvo dispuesto al servicio del Señor y dispuesto al servicio de los hermanos. Pero sin embargo, hermano, Dios permitió que Pablo pasara por un quebrantamiento. Y al hablar de quebrantamiento, la gente suele pensar en sufrimiento, en dolor. Y tal vez muchos digan, pero ¿por qué Dios me castiga en esta manera? Y Dios no nos castiga, simple y llanamente utiliza ese método para tal vez atraernos más hacia Él. A menudo olvida el ser humano o el creyente, ¿en qué consiste el quebrantamiento? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿O qué es el quebrantamiento? ¿Será castigo? ¿Será algo que Dios está haciendo en mi vida? Pero sin embargo, Dios está detrás de todo esto. Y como decía inicialmente, ¿con qué? Propósito. Hay un propósito precioso en las manos del Señor cuando nosotros estamos quebrados, cuando nosotros
todavía no me ponga la 1, que la tenemos, ¿no? Bueno, la Biblia registra un ejemplo de quebrantamiento en la vida del apóstol Pablo. ¿Y lo estamos notando al leer la carta a los tesalonicenses? Seguro que sí. Debo decir que en el capítulo 11, Pablo habla de su ministerio y lo defiende. Cuando vemos en 2 de Corintios, capítulo 10, 11, Pablo habla de ese ministerio. Esta vez hablando de Corintios. Habla también de todo el sufrimiento que tuvo que pasar, no solamente en Tesalonicenses, y también en Corintios, los problemas que tuvo que pasar. Y dice de ser encarcelado, de recibir 40 azotes menos 1, que vendrían a ser 39 azotes. Y no solamente pasó azotes Pablo, en ese ministerio que tuvo, por amor a Cristo, tuvo peligros en el mar. ¿Cuántas veces estaría este hombre con esas olas azotado y tal vez varado? ¿Sufrió naufragio? Seguro que sí. Y luego él, con mucho amor, comienza a proceder acerca de cómo confrontaba los problemas en las iglesias. Lo hizo en Corintio, lo hizo con los hermanos de Filipos, lo está haciendo como estamos estudiando, y vuelvo a repetir, con los hermanos de Tesalónica. Gente infiltrada, hacer daño, judaizantes que mueven masas para ir perseguirlo no solamente en una ciudad, sino trasladarse a otra ciudad y hacer daño, comprar gente y sacudir a esa gente para que Pablo salga. Pero siempre él consideró que su trabajo por Cristo no era vano, que el trabajo por Cristo era un trabajo que un día iba a rendir grandes frutos. Es por eso que Pablo aplaude a estas iglesias hermanas, porque es el crecimiento. Finalmente, en el capítulo 12, donde nos vamos a ocupar, en la segunda postal, página Danielito, si me pone, Pablo nos va a hablar acerca del quebrantamiento. Pero mire lo que dice en el versículo 12, permítame leerlo una vez más. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Podemos encontrar, Padre de los cielos, fortaleza cuando creemos que todo nos va mal. Cuando pensamos, Señor, que tú nos has abandonado, he ahí tu Espíritu nos sostiene y nos levanta de una manera muy especial, Señor. Gracias, Padre, porque Pablo deseaba gloriarse en su experiencia única, pero sería necio, Señor, que en realidad no le sucedieran estas cosas. Pero él lo dio como un ejemplo a estos hermanos de Corintios, porque te amaba de una manera tan especial y porque él aprendió a depender siempre de ti. Señor, ayúdanos en medio de las pruebas y las angustias también a depender de ti. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Hermanos, entonces, ¿qué podemos pensar? De acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al texto que estamos leyendo, podemos ver que el quebrantamiento es el método que Dios usa para confrontar nuestra naturaleza pecaminosa.
¿Qué cosa hay dentro de nosotros? No hay todavía esas pasiones, no hay todavía envidia, celo, contienda, cosas que no nos dejan crecer. Y dice que si no fallamos nosotros de palabra, fallamos de pensamiento, o si no fallamos de hecho. A eso se refiere. ¿Cuál es esa naturaleza? Es esa naturaleza caída que tenemos todavía, en la que de día en día al caminar en santidad vamos a ir perfeccionándonos. Pero mientras estamos en esta carne, caemos constantemente. Y Dios nos ve desde ese punto de vista. Ve el interior. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos vivir independientemente, separados de Dios. ¿Le ha pasado en algún momento que usted ha vivido independiente a la voluntad de Dios? ¿Que ha querido hacer las cosas como a usted le parece? Es por eso que acá el apóstol Pablo utiliza en muchas ocasiones la expresión carne. Esa cosa donde yo no quiero hacer, y él lo dice en su carta, en una parte de su palabra. Lo que no quiero hacer en mi espíritu, lo hago ¿dónde? En mi carne. De ahí viene mi odio, viene mi rencor, viene la ira, viene la contienda, viene la vanagloria, vienen todas esas cosas. Y él, al ser enfrentado con la palabra de Dios, es que Dios dice que le ha puesto, ¿qué cosa? Una piedra dentro del zapato, para que él no se enaltezca, para que él no se gloríe. Entonces, hermano, cuando él habla de estas cosas, es la tendencia muchas veces que tenemos de vivir en desobediencia a los mandatos de Dios. Tenemos esa tendencia de ser desobedientes, de ser sordos a la palabra de Dios, de ser sordos al mandato que Él nos da. Antes cantábamos, heme aquí, envíame a mí, envíame, Señor, a llevar tu palabra. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces? No, está nevando. Y como está nevando, yo no debo de salir. ¿Por qué? Porque me cuido a que no vaya a pasarme algo en la carretera. Pero sin embargo, hermanos, cuando la palabra de Dios toca nuestro ser, vamos más allá de las cosas que tenemos que hacer porque Dios está con nosotros. Y esa es la tendencia que tenemos nosotros, de ser desobedientes y de buscar solamente los que nos conviene, lo que nosotros queremos hacer, de lo que a nosotros nos parece que es correcto. Hermanos, debido a que Cristo desea que todo aspecto de nuestra vida sea sometido a su voluntad, ¿Él qué va a hacer con nosotros los creyentes? Nos va a quebrantar, nos va a poner muchas veces obstáculos en la vida. Lo hemos visto con Pablo, que él quería volver a Tesalónica, pero dice que el enemigo Satanás le impedía volver. Pero sin embargo, él no tiró la esponja ni tiró la toalla. Oraba constantemente porque veía que se hacía grande, mucho más grande en sus debilidades, y el poder de Jesús se manifestaba. ¿Eso qué significa? Significa amor a Dios con todo el corazón. Ahora, por otro lado, nosotros vemos, Dios actúa en nuestras vidas a través de tres aspectos. El 2, y hablamos de esto, de tres aspectos. Sí, primeramente Dios nos reprende, nos llama la atención cuando hacemos las cosas malas. Tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. Cuando nuestros hijos se portan mal, ¿qué hace usted? ¿No le reprende? ¿No le llama la atención? ¿Y por qué le llama la atención? ¿Porque le odia? Realmente porque le quiere. Y es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Él confronta en nosotros algún pecado que está metido, que está oculto y que no nos deja crecer, Dios comienza también a nosotros a reprendernos, porque no nos hemos sometido a su voluntad. Y realmente ese Dios eterno, hermanos, que es omnisciente, que es omnipresente, que está ahí, conoce las intenciones que hay en mi corazón y comienza también en una manera tal a reprenderme, a llamarme la atención. Y no solamente me manda la reprensión, seguidamente, como venimos estudiando, nos manda Él quebrantamiento. ¿Por qué? Porque Dios comienza también a ver
esas actitudes que emanan de mi corazón. Esas actitudes que hacen que yo me frene para el servicio, me frene para hacer bendición para mis hermanos, me frene para poder crecer. Y Dios me manda el quebrantamiento, ¿para qué? Para corregirme, para hacerme más digno a la causa de Cristo, para su servicio. Y por último también tenemos el castigo. Tenemos reprensión, tenemos el quebrantamiento y el castigo. Dios nos reprende y castiga. ¿A quién? Al no creyente. Esa es la diferencia. Al no creyente, ¿qué hace Dios? Lo castiga, porque también lo ama y quiere quitarle el pecado. Es Dios amor. Dios es misericordioso. Tenemos eso, hermano, mientras que el Señor a nosotros nos quebranta. Es porque el Señor quiere hacernos útil para su causa. Así que tenga atento eso. Cuando pase por el quebrantamiento del Señor, es porque Dios quiere usarlo, hermano. Lo quiere usar a usted. Quiere que usted sea quebrantado porque quiere hacer algo especial en su vida. Y lo va a hacer. Así que hay que darle gracias a Dios en medio de todo. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿quién viene en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Él viene, dice, con un poder único. Viene de una manera tan especial. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Si yo preguntase, viene a confrontar toda esa mala vida que tenemos y llevarnos a esa vida misma que es Cristo. Quiere hacernos al modelo que es el Señor Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu. Llamarnos la atención, hacernos, sacudirnos y decirnos, mira, tu objetivo es ser como es Cristo. Por eso que Dios nos ama. Él quiere llevarnos a esa imagen. Entonces vemos acá, hermanos, que Dios confronta cualquier obstáculo y esas actitudes en nuestra vida, porque no quiere entorpecer su voluntad. Qué interesante es ver, hermano, que el quebrantamiento, por otro lado, viene a ser ¿qué cosa? El requisito que Dios usa para que seamos útiles. ¿Cree usted que ese es un requisito importante? Hablamos de la reprensión. Y el punto 3, ya hablamos del castigo. Y el punto 3, el quebrantamiento es el requisito de Dios para que seamos útiles. ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Ahí está, escrito. Dios quiere hacernos a la imagen de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Hermano, nosotros tenemos la ventaja de tener un Dios bueno. Un Dios que está con nosotros todo el tiempo, que nos motiva a crecer. Pero nosotros tenemos que someternos a ese señorío de Cristo todo el tiempo para poder ver que Dios quiere hacerlo útil, que Dios quiere hacer un elemento para Él. En la segunda parte que quiero tomar acerca de esto, estoy considerando a 3 personas nuevamente, que Dios sí los quebrantó de una manera muy especial para hacerlos útiles. Voy a poner el ejemplo de Pedro, de Pablo y del Antiguo Testamento a Moisés. Pero eso lo vamos a dejar en su momento oportuno. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que ver que Dios está siempre con nosotros porque nos ama. Dios está con usted porque quiere hacer grandes cosas para su vida. Quiero finalizar esta primera parte pensando también que el tiempo es un poquito especial, que el quebrantamiento viene a ser el método que Dios usa, ¿para qué? Para confrontar nuestra naturaleza pecaminosa. Primero. Segundo, Dios actúa en nuestra vida a través de la reprensión, porque nos ama. Y tercero, el quebrantamiento es el requisito que Dios usa para que seamos útiles en todo tiempo. Es en mi corazón, hermano, que ustedes piensen sobre esta palabra de quebrantamiento
Y vean que cada vez que pasen por ello, porque el Señor está con ustedes, porque Dios los ama y porque Él quiere hacer grandes cosas. Últimamente nuestra hermana María fue quebrantada. Y ha sido con un propósito. Ha sido con el propósito de que ella crezca, de que ella sea útil para la causa de Cristo. Y para que nosotros, por un lado, también como iglesia podamos amarnos unos a los otros y poder fortalecerla a nuestra hermana. Porque la amamos. Y bendito sea Dios, que nuestra hermana Electra ya está en la presencia del Señor, gozándose. Y como dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, que aquellos que nos anteceden, que murieron, van a ser los primeros en resucitar y los que están vivos, ser levantados y verlo, ese Cristo eterno. Tenemos esa promesa nosotros de que un día, y ahí va a terminar ese quebrantamiento, porque lo vamos a ver cara a cara, lo hermoso y lo precioso que es nuestro Señor. Mientras tanto, hermanos, como venimos estudiando en escuela dominical, nuestro trabajo por el Señor no es en vano. Aun cuando vengan días difíciles, aun cuando vengan pruebas, aun cuando vengan situaciones, Él está en control de todo, porque nos ama y porque la iglesia es de Cristo, es comprada con su sangre maravillosa, con su sangre preciosa. Vamos a orar entonces pidiéndole al Señor que Él nos dé las palabras adecuadas en el momento oportuno y venir a su presencia. Oh Dios, te damos gracias que al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, tu Espíritu vino a nuestras vidas un día, Señor. Su propósito era vivir por medio nuestro la vida misma de Cristo, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque tú confrontarás cualquier obstáculo, cualquier actitud, cualquier aspecto de nuestra vida que parezca entorpecer tu voluntad, quebrantándonos, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, porque tú quieres quitar de nosotros todo lo relacionado a nuestro ego, todo lo relacionado a nuestra manera de pensar, de hacer las cosas como a nosotros nos plazca. Queremos hacerlo, Señor, de acuerdo a tu bendita y santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder depender de ti en todo tiempo. No solamente cuando las cosas nos salgan bien, sino cuando las cosas nos parecen turbias o vengan los días negros, Señor, tu presencia nos acompaña. Gracias, Señor, por tu palabra, porque al apóstol Pablo también tú le pusiste, Señor, prácticamente una piedra en el zapato para que no se enaltezca, Señor, pero gracias que él pudo reconocer que se gozaba en sus debilidades, pues Cristo reposaba en el Señor. Gracias, Padre de los cielos, porque en medio de angustia, en medio de persecuciones, tú lo hiciste fuerte, aun cuando él quería estar en debilidad humana, Señor. Gracias una vez más por tu palabra y ayúdanos, Señor, a depender de ti todo el tiempo. Te lo pedimos humildemente en los méritos de Jesús. Amén.